Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fitz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fitz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro, y a Jefferson Zambrano, a Leiby Joel Marariaga, a Fernando Martínez, y por último a Bastián Pamelasu. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Gojo Satoru Enre. 0 autor. Faukes 2 copyright web novel. Capítulo 91. Capítulo 91, nada me cabrea más que ser correcto. Soy Felt. La chica de cabello dorado y ojos rojos estaba en lo alto de la plataforma elevada, despojada de todo rastro de su habitual energía de rata callejera. Su voz tenía una firmeza que no admitía discusión, su mirada recorría el mar de nobles y funcionarios apiñados debajo. Cada palabra aterrizó limpia y nítida. Tengo un objetivo, y solo un objetivo: sentarme en ese trono. Y cuando lo haga, todos los que me respaldaron compartirán hasta el último fragmento de gloria y riqueza que esto conlleva. Primero, una vez que sea coronado, mis seguidores obtendrán derechos de monopolio exclusivos. Minería, cereales, ganadería, todo ello, distribuido por aportación. Cuanto más das, más recibes. En segundo lugar, desde el día en que asumo el trono, mis partidarios no pagan impuestos durante 3 años. Aquellos con contribuciones excepcionales obtienen extensiones, sin hacer preguntas. En tercer lugar, los hijos de mis seguidores heredan títulos de un rango superior, automáticamente. Sus herederos obtienen acceso directo a los caballeros de la Guardia Real, sin exámenes ni obstáculos que superar. Felt dio un paso adelante y su voz se elevó con una energía magnética y feroz. Desde el momento en que eliges apoyarme, nos unimos a los mismos intereses. Si tengo éxito, te ahogarás en más riqueza y poder de lo que jamás hayas soñado. Beneficio absoluto e innegable. Esa es mi promesa para ti. No de algún noble mimado, sino de un ladrón que salió de los barrios bajos, un candidato real y el último huérfano superviviente del linaje real. Terminó, se levantó el dobladillo de la falda en una reverencia practicada, arregló su rostro en una sonrisa de libro de texto y se giró para caminar de regreso a su asiento. Ella no dio ni un solo paso. La voz de Rickert, el mismo hombre que antes había repetido ladrón de barrios marginales, atravesó el pasillo de nuevo. El último huérfano superviviente del linaje real. Señor Miklotov, es posible que toda la familia real haya fallecido a causa de una enfermedad, pero eso difícilmente le da a nadie licencia para hacerse pasar por ellos. Exijo una investigación exhaustiva de su identidad. Si se trata de una invención deliberada, debe ser castigada en consecuencia. Sentí escuchado cada palabra. La curva de su sonrisa se torció, amenazando con romperse, pero la mantuvo en su lugar gracias a pura fuerza de voluntad. Apenas. Señor Miklotov, ya he verificado este asunto personalmente. Reinhard Van Astrea, que había permanecido prácticamente en silencio hasta ahora, se volvió hacia Miklotov y agachó la cabeza, con voz baja y mesurada. Sir Reinhard, explique las circunstancias a la asamblea. La revelación de que Felt era un huérfano real tomó a todos por sorpresa. No solo la multitud de abajo. Incluso Roswaal no lo sabía. La sala estalló. Los susurros se convirtieron en murmullos, los murmullos se convirtieron en un rugido de especulación que se tragó los generosos términos que Felt acababa de exponer, enterrándolos bajo el peso de esta bomba antes de que pudieran afianzarse adecuadamente. Sí, señor Miklotov. Reinhard se enfrentó a la asamblea y comenzó, sin prisas. Hace 14 años, la familia Astrea había sido la parte más directamente involucrada en ese momento, y la reputación de Reinhard por sí sola le dio a sus palabras una credibilidad férrea, especialmente una vez que presentó las pruebas que lo corroboraban. Al otro lado del pasillo, los ojos volvieron a la figura de cabello dorado en la platea. Más de uno vio, por un fugaz momento, la sombra del difunto rey en sus rasgos.
Incluso si lleva sangre real, sin una educación o educación adecuada, el resultado no es más que un ladrón común. Colocar a alguien así en el trono es una absoluta vergüenza. Riquet, al encontrar el ángulo de la línea de sangre hermético e imposible de atacar, giró sin perder el ritmo, atrayendo la atención hacia el pasado de Felt como ladrón. Provocación tras provocación. Felt se dijo a sí misma que debía tragarlo, recordó la riqueza que esperaba al otro lado de la paciencia. Pero al ver ese rostro engreído y punzante, la comisura de su boca se torció 1, 2, 3 veces, y la sonrisa ensayada que había pasado días perfeccionando finalmente colapsó. Lo que lo reemplazó fue algo frío y agudo. Jaja. ¿Estás cuestionando la revelación del dragón divino? ¿O crees que un don nadie con cara de rata como tú tiene más autoridad que el propio dragón para juzgar quién es apto para gobernar? Se cruzó de brazos y miró fijamente a Riquet, su control se había resquebrajado pero su mente seguía funcionando. Ya no lo ocultamos, pero tampoco lo desquiciamos del todo. Sin modales. Verte tratar de mantenerte unido fue casi entretenido, de una manera patética. Prueba de que incluso la sangre más noble se convierte en algo inferior sin el entorno adecuado. La púa vino de una dirección completamente diferente. Me volví, ya erizada, y encontré a Priscilla Variella abanicándose con una expresión de abierto desprecio. Estúpido y arrogante. ¿Todos los nutrientes de tu cerebro fueron robados por ese exceso de carne tuya? El labio de Felt se curvó mientras ella respondía sin dudarlo. Cuando se trataba de intercambiar insultos, nadie en este salón tenía ninguna posibilidad contra ella. En los barrios marginales, la dignidad era un lujo que nadie podía permitirse. Las prostitutas callejeras que se peleaban por los clientes podían encadenar blasfemias tan creativas, tan repugnantes, que todos en esta pulida asamblea caerían muertos del shock de escucharlas. Si Felt no se hubiera aferrado a los últimos restos de su imagen pública, le habría dado a esta mujer arrogante una educación adecuada sobre cómo sonaba realmente un saludo sincero. Como se esperaba. Simplemente no puedo lograr que me guste alguien tan vulgar como tú. Priscilla avanzó, su generosa figura balanceándose con cada paso deliberado. Una presión invisible salió de ella como un maremoto, chocando contra Felt en el instante en que comenzó a cortar la distancia. Ella no había hecho nada. No había levantado una mano ni pronunciado una palabra de poder. Ella simplemente se estaba acercando. Y, sin embargo, Felt sintió que la aplastaba como un peso físico. ¿Ella es así de fuerte? Felt solo había sentido este tipo de presión por parte de un puñado de personas. Gojo entre ellos. Darse cuenta la desconcertó, pero dar marcha atrás no era una opción. No si ella quería que algo que viniera después importara. Además, incluso cuando era niña en los barrios marginales, nunca había retrocedido ante niños que le doblaban el tamaño. La presión bajó, paso a paso. Entonces una figura se difuminó entre ellos. Reinhard. Su alto cuerpo apareció directamente en el espacio entre Felt y Priscilla, sólido como una pared, y el peso asfixiante simplemente y se detuvo. Indignante. Absolutamente indignante. ¿Crees que este es un lugar de juegos para tu diversión? Desde los asientos elevados, un anciano sentado al lado de Miplotos resonó su voz en el pasillo. Era calvo, con cejas tan espesas y densas que parecían un par de dardos arrojados a su cara. Su fría mirada recorrió a los candidatos y a los caballeros que los acompañaban, cada sílaba llena de reprimenda. La familia Astrea, nombrando a un huérfano de los barrios marginales. La familia Matters, respaldando a un semielfo. Todos nos hemos reunido aquí para seleccionar al próximo gobernante de Lugúnica. Un asunto de la mayor importancia. Y sin embargo lo tratas así. ¿De verdad deseas ver el trono ocupado por un semielfo que se parece a la bruja de la envidia, o un ladrón nacido en la alcantarilla? ¡Ey! ¿Qué diablos estás diciendo, bastardo? Las palabras del anciano habían aterrizado exactamente donde habían herido más profundamente. La expresión de Emilia se desmoronó, el dolor y el aislamiento escritos en su rostro. En el instante en que Subaru lo vio, el dolor parpadeó en sus ojos, la furia borró cualquier otro pensamiento en su cabeza. Su voz atravesó la cámara, ahogando al anciano por completo. Natsuki Subaru se lanzó desde las filas de los caballeros de la Guardia Real, con el rostro contraído por la ira, gritando a la platir. Emilia fue amable. Emilia fue gentil. Incluso cuando su propia apariencia la hizo encogerse de timidez, nunca dejó de pensar en cómo se sentían los demás. ¿Por qué alguien como ella debería ser tratada de esta manera solo porque era una semielfa? Solo porque ella compartía el rostro de alguna figura legendaria.
Como alguien que tenía su propia conexión enredada e inexplicable con la bruja de la envidia, Subaru entendió ese aguijón en particular mejor que la mayoría. Y fue exactamente por eso que no dudó. Porque, en este salón donde convergían todos los hilos de poder en Lugúnica, dio un paso adelante y alzó la voz sin pensarlo 2 veces. Simplemente estás sentado ahí, haciendo una postura detrás de ese título. ¿Qué sabes realmente? ¿Alguna vez conociste a Emilia? ¿Tienes idea de lo amable que es, de lo cálida que es? Roswell, de pie junto a Emilia, había estado a punto de hablar él mismo. Pero al ver cómo se desarrollaba, tragó todo lo que había preparado y simplemente observó, visiblemente entretenido, como un hombre que mira un programa particularmente interesante. Emilia miró fijamente a Subaru, quien había atacado sin pensar en las consecuencias, y su corazón se retorció con una maraña de conmoción, gratitud y, sobre todo, preocupación. Como candidata, sabía mejor que nadie que asociarse con ella no era un regalo. Especialmente para alguien como Subaru, que no tenía ningún título, ni posición, que no tenía por qué estar aquí en primer lugar, y acababa de hacer algo tan imprudente. Es casi seguro que habría consecuencias después de la asamblea. Castigo de algún tipo. Cada instinto le gritaba que lo detuviera, que lo hiciera retroceder antes de que se hundiera más. Honestamente. Sabía que un lugar como este iba a ser un problema. Gojo observó la escena en espiral y suspiró, más cansado que sorprendido. ¿Qué estás planeando ahora? Betty captó el cambio en él de inmediato, con la cabeza inclinada hacia arriba y una sospecha de Guda en su voz. Algo que me hará sentir mucho mejor. Se subió las gafas de sol por el puente de la nariz, deslizó una mano en el bolsillo y empezó a bajar las escaleras. Sintió. Gritó mientras descendía. Sí. Feld mantuvo su fría mirada fija en Priscilla, respondiendo sin mirar. Parece que estamos avanzando en el cronograma de nuestro pequeño plan. Bien por mí. Por cierto, ese tipo calvo también me está cabreando. Su mirada se dirigió al anciano en la plataforma alta, la irritación goteaba de cada palabra. Perfecto. Estamos en la misma página. Para cuando terminó la frase, Gojo había llegado al lado de Subaru. Apoyó una mano en el hombro del joven. Yo lo tomaré desde aquí. Algunas personas no aprenden solo con palabras. Gojo, Subaru había estado ardiendo de ira y el toque repentino lo tomó por sorpresa. Parpadeó y parte del calor se escapó de su pecho sin su permiso. Relajarse. Está bien. Gojo sonrió, tranquilo y despreocupado, luego se giró y caminó directamente hacia las filas de funcionarios y nobles. Rickert lo vio acercarse. Su frente se arrugó, su voz cortante y aguda. ¿Y tú quién eres? ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? Este no es lugar para que alguien como tú actúe mal, ¿sabéis cuál es vuestro problema, todos vosotros? Gojo se tocó la oreja, la imagen de indiferencia, su tono empapado de desdén. Siempre estoy tan convencido de que tienes razón. Hablando y hablando sobre linajes, calificaciones, sobre lo que es apropiado. Toda esta charla sobre tener razón. Nada me cabrea más que tener razón. La última sílaba cayó como un martillo y la presión del aire en el pasillo cayó en picado. En la plataforma, Reinhardt se puso rígido. Cada instinto caballeroso en su cuerpo se disparó a la vez, dirigiendo su mirada hacia Gojo con gran precisión. Los otros candidatos y sus asistentes también sintieron ese repentino e inexplicable peso presionando contra sus pechos, y se volvieron. Todos los ojos en la habitación se abrieron como platos. El hombre que había estado parado junto a Subaru hace un segundo ahora estaba directamente frente a Rickert, como si el espacio intermedio simplemente hubiera dejado de existir. El alto cuerpo de Gojo se inclinó hacia adelante, proyectando una sombra tan profunda que se tragó al hombre más delgado por completo y atenuó la luz a su alrededor. Miró a Rickert, a esos ojos calculadores e intrigantes medio ocultos bajo una expresión apretada. Detrás de las gafas de sol, su mirada ardía con un desprecio manifiesto, atravesando la máscara de compostura del hombre. Una sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Juguetón. Frígido. Su voz era tranquila, destinada solo al hombre frente a él, pero llevaba el peso de una amenaza absoluta. ¿Qué pasa? Mientras Felt hablaba, vi ese pequeño destello en tus ojos. El desprecio, las intrigas. Entonces, ¿cuál fue? ¿Crees que ella no pertenece aquí? ¿O fue su oferta la que no cumplió con sus estándares? Rickert retrocedió medio paso antes de poder detenerse, apretando los dedos con fuerza. El pánico cruzó por su rostro estrecho, rápidamente sofocado bajo una fina capa de compostura mientras se obligaba a mirar a Gojo a los ojos.
¿Tú, qué crees que estás haciendo? Esta es la asamblea de selección real. No puedes simplemente, comandante Marcos. Es así como se mantiene el orden en este salón. Retenerlo. Marcos dio la orden y varios caballeros de la Guardia Real rompieron la formación, convergiendo hacia Gojo sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces. Gojo. Reinardo observaba desde la plataforma, con el ceño fruncido. Es posible que otros no entendieran completamente a qué se enfrentaban, pero él y Julius lo sabían. Habían sido testigos de las consecuencias del enfrentamiento de Gojo con el cazador de intestinos. Las ondas de choque se sintieron en toda la capital real. Los caballeros ordinarios no tendrían ninguna posibilidad. Reinhard. La voz de Felt fue cortante, fría y nivelada. Te ordeno que te quedes aquí y me protejas. Ni un solo paso. Si ni siquiera puedes lograrlo, entonces no tiene sentido que me sirvas en absoluto. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 92. Capítulo 92, deténme si puedes. Distancia. El significado de Felt no podría haber sido más claro. Si Reinhard se movía para detener a Gojo, los dos estarían acabados. Como caballero, espero que cumplas tu palabra. Reinhard dejó escapar una risa arrepentida. Ella tenía razón. Cuando Gojo lo había presionado antes, lo había dicho claramente. Mientras las órdenes de Felt no cruzaran la línea de la justicia o violaran los principios de la caballería, él obedecería. En este momento, Gojo no había hecho nada. No había puesto en peligro ni una sola vida. No había justificación para intervenir. Sí, señora Felt. Como tú ordenes. Julius observó el intercambio con el ceño fruncido, sopesando claramente sus opciones. Entonces la perezosa voz de Gojo cruzó el pasillo. Cuidad a las personas a las que habéis jurado. A menos que prefieras que termine toda esta competencia hoy. Eso lo resolvió. Cualquier vacilación que Julius hubiera estado albergando se evaporó en el acto. Ni antes que nada, su deber era proteger a Anastasia. Todo lo demás quedó en segundo lugar. En cuanto a si Gojo realmente podría cumplir esa amenaza, Julius no lo dudó ni por un momento. Incluso con toda su fuerza, replicar el tipo de destrucción que Gojo había desatado sobre la capital real lo habría llevado al límite. En un ataque a esa magnitud, si Anastasia alcanzara incluso el borde de la onda de choque, no sobreviviría. Ella no tenía ninguna habilidad de combate. Princesa, no creo que necesites mi protección, pero tampoco estoy de humor para que me peguen. Al se rascó el casco y le murmuró a Priscilla en voz baja. HMPH. Priscilla no ofreció nada más que una suave burla. Su abanico flotaba justo debajo de sus ojos, medio ocultando una sonrisa que no se molestaba en ocultar su diversión. Su mirada se fijó en Gojo y permaneció allí. Un hombre que ignoraba todas las reglas, cuya fuerza desafiaba toda medida, mucho más entretenido que cualquiera de los candidatos que seguían las reglas. Varios caballeros ya habían roto la formación y rodearon a Gojo, listos para apoderarse de él. No les dedicó ni una mirada. Permanecieron allí, perfectamente quietos, dejándolos formar su pequeño círculo como si fueran muebles reordenados. De principio a fin, sus ojos nunca abandonaron el rostro de Rickert. Si te disculpas mientras lloras, puede que sea un poco más suave contigo. Caballeros. Agárralo ahora. La voz de Rickert se volvió aguda y aguda bajo el peso de esa mirada. Los caballeros avanzaron. Y entonces una voz clara y femenina atravesó el pasillo. Betty desprecia a este hombre, pero ustedes. A Betty le gusta aún menos. Beatrice estaba al lado de Gojo, con expresión plana y fría. Levantó una mano y la barrió por el aire vacío. En un instante, innumerables puntos de luz violeta profunda cobraron vida a su alrededor. Entre un parpadeo y el siguiente, las chispas se solidificaron en puntas cristalinas del color de la amatista, haciendo sonar a los caballeros por todos lados. Mi. ¡Qué situación tan problemática! Ni siquiera estoy seguro de si debería decirte que Beatrice es un gran espíritu del atributo Yin. Rosual se hizo a un lado, mirando a Beatrice con una sonrisa divertida, su voz llena de deleite teatral. Rosual, nadie te pidió que hablaras. Espetó Subaru, mirando al hombre que parecía tratar cada crisis como una cena de teatro. Pero las palabras gran espíritu aterrizaron como una piedra arrojada a aguas tranquilas. La atmósfera ya tensa se volvió sofocante. La temperatura en la habitación pareció caer en picado. El bloque de funcionarios, que ya había retrocedido una distancia considerable, se rompió por completo. Más de unos pocos treparon de lado, desesperados por dejar el mayor espacio posible entre ellos y Beatrice.
Gran espíritu. Cualquiera que tuviera incluso un conocimiento pasajero del mundo entendía lo que eso significaba. Cada gran espíritu, sin exagerar, ejerció el poder de remodelar una nación. Para remodelar el mundo mismo. Representaban el pináculo absoluto de su atributo, el portador supremo de la fuerza de ese elemento. En poder bruto, incluso Roswaal, que ostentaba el título de mago más fuerte del reino, se quedó corto. Su técnica y delicadeza podrían superar las de un gran espíritu, pero en pura magnitud, la brecha seguía. Un solo gran espíritu, no controlado por un oponente igualmente poderoso, podría masacrar a todas las almas en la capital real. Cientos de miles de personas. Y ni siquiera sería difícil. El acero sonó por todo el pasillo. Donde hace unos momentos solo un puñado de caballeros habían dado un paso adelante, ahora toda la orden sacó sus armas, con los ojos fijos en Beatrice en un muro de espadas y tensión. Ella no parecía impresionada en absoluto. Su mirada se dirigió a Gojo. Dime, ¿esto cuenta como sembrar el miedo? Su energía maldita había estado creciendo de manera constante, aunque el ritmo era lento. Ella aún no había cruzado el umbral hacia un espíritu maldito de grado especial. Obviamente cuenta. ¿Y si se corre la voz sobre lo de hoy, o mejor aún, si simplemente explotas todo el palacio, el efecto sería aún mejor? Incluso ahora, Gojo tenía tiempo para charlar. Habló con esa sonrisa fácil todavía en su lugar, su atención volviendo a Rickert. Castigar a los débiles sin matarlos, qué lío. Pero hoy haré el esfuerzo. Después de lo que dijeron, no estoy precisamente de humor generoso. El rostro de Rickert se contrajo con un terror que no podía empezar a procesar. Cuando el miedo superó el punto de resistencia, giró sobre sus talones y salió disparado. Tal vez correr era el único consuelo que le quedaba. Pero la voz detrás de él se extendió como una mano invisible y lo arrastró hacia abajo. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Una luz blanca cruzó la visión de Rickert y desapareció. Entonces el mundo se hizo ánicos. El espacio ante él se disolvió en un mar interminable de estrellas, o tal vez en el caos turbulento de un universo que aún estaba naciendo. El terror todavía estaba congelado en su rostro, cada músculo todavía temblaba, pero sus piernas se habían bloqueado en su lugar. No podía moverse. No pude ni siquiera moverme. Dentro de su cráneo, la información fluía como una inundación sin fin. Su conciencia era una balsa en un océano de datos, a segundos de volcar, a segundos de ser destrozado. Este es el interior del infinito. Probablemente eso no signifique mucho para ti. Todo lo que necesitas saber es que este es mi dominio. En pocas palabras. La percepción, la comunicación, cada función biológica de su cuerpo ahora se ve obligada a continuar sin límite. Puedes sentirlo todo. Puedes procesar todo. Pero no puedes hacer nada al respecto. Gojo observó a Rickert con el aire casual de alguien que explica el clima. No soy un hombre cruel. No te mataré. Pero atrapar tu conciencia en este estado, eso es peor que la muerte, ¿no crees? Relájate, aunque. Solo lo mantendré durante 0,4 segundos. Déjame hacer los cálculos, si estoy en lo cierto, deberías quedarte así durante aproximadamente un mes. Disfruta tu regalo. Dentro del dominio, las pupilas de Rickert se contrajeron violentamente, temblando en sus cuencas. Si hubiera podido hablar, habría suplicado. Se habría humillado. El arrepentimiento lo consumió. ¿Por qué no había aprovechado la oportunidad que Gojo le había dado? No podía soportar imaginarse soportando este estado durante un mes entero. El solo pensamiento fue suficiente para romperlo. Desde la perspectiva de todos los que miraban en el pasillo, todo terminó en menos de un latido. Gojo hizo una extraña señal con la mano. Un destello de luz espeluznante cruzó su visión y ambos hombres desaparecieron y luego reaparecieron en el mismo lugar. Tan rápido que la mayoría de los oficiales, gente común y corriente sin entrenamiento de combate, ni siquiera se dieron cuenta de que los dos habían desaparecido. Solo Reinhard y los demás en la plataforma elevada, junto con un puñado de caballeros más astutos, lo atraparon. Cuando reaparecieron, Rickert se quedó perfectamente quieto. Una estatua. Si no fuera por el leve subir y bajar de su pecho, podrían haberlo confundido con un cadáver. Gojo miró al hombre congelado con una leve sonrisa, luego dio un paso adelante y lo agarró por el cuello. Lo arrastró como si fuera equipaje hacia la plataforma elevada. Cada paso resonó en el pasillo silencioso. Crujiente. Sin prisas. Ensordecedor en el silencio. Subió los escalones uno por uno, arrastrando a Rickert detrás de él. Señor Gojo.
Julius se interpuso en su camino, frunciendo el ceño. Ya sea por el bien de Lady Felt o por el tuyo propio, te aconsejo que no lleves esto más lejos. Gojo solo le sonrió y no dijo nada. Detener. Baja a ese hombre. Marcos Hildark se plantó de lleno en el camino de Gojo. Gojo lo miró, todavía en silencio, y siguió caminando hacia el anciano calvo más allá. Dije que parara. Como caballero comandante reorganizado, la fuerza de Marcos estaba fuera de toda duda. Dejando a un lado a Reinar, era considerado el individuo más poderoso de todo Lugúnica después de Rosuaal. Deténme si puedes. Gojo lo vio cargar y habló con la misma suave sonrisa. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, Marcos acortó la distancia y se abalanzó, alcanzando a Gojo con ambas manos. Ni Felt ni Beatrice parpadearon. Lo habían visto antes, más de una vez. Gente que se estrella de cabeza contra esa imposibilidad de Gojo y se queda sin nada. Y una vez más, eso fue exactamente lo que pasó. Las manos de Marcos encontraron el aire vacío. No importaba cuánto empujara, cuánto se esforzara, un muro invisible se mantenía firme entre ellos. No pudo cerrar la brecha ni siquiera por el ancho de un cabello. Deja de desperdiciar tu energía. La distancia entre tú y yo es infinita. Gojo habló sin detenerse, acercándose al anciano calvo con cada paso. Marcos no dijo nada. Un gruñido bajo escapó de su garganta, y luego su ya imponente figura estalló con un brillo ámbar terroso. La luz no era cegadora, pero tenía un peso que presionaba los sentidos. Stone se arrastró a través de su armadura, colocando gruesas losas de roca gris sobre el acero hasta que el hombre alcanzó una altura de casi 3 metros, aproximadamente la misma altura que el viejo Rom en toda su altura. Un gigante desde cualquier punto de vista. En esa forma colosal, Marcos volvió a atacar sin dudarlo. Un puño del tamaño de un lavabo golpeó a Gojo. El viento rugió a su paso. Solo por la forma en que el cabello de Gojo se agitaba y revoloteaba en la corriente de aire, cualquiera que estuviera mirando podía sentir la fuerza bruta detrás de ese golpe. No importaba. El puño golpeó la misma barrera invisible y se detuvo en seco. Marcos volvió a golpear. Y otra vez. Una y otra vez, cada golpe aterrizaba en la nada, cada uno de ellos no lograba frenar a Gojo ni siquiera por una fracción. Sus puños no podían alcanzarlo. La fuerza no llegó a ninguna parte, absorbida por una pared que no existía. Cada persona en ese salón vio lo que sucedió. Observó al Knight Commander lanzar todo lo que tenía, golpe tras golpe, y no lograr nada. Ni siquiera pude frenar el paso del hombre. Antinatural. Absurdo. Abrumador. Los caballeros de la Guardia Real revisaron colectivamente su comprensión de Satoru Gojo. Entrenaron con Marcos. Nadie conocía su fuerza mejor que ellos. Y, sin embargo, su comandante no pudo ni siquiera rozar la manga del hombre. Absurdo no empezó a cubrirlo. A través de todos los esfuerzos de Marcos, Gojo finalmente alcanzó al anciano calvo. Arrojó a Rickert sobre la mesa frente al anciano como si fuera un saco de grano, luego plantó un pie en el borde de la mesa y se inclinó hacia adelante, cerniéndose sobre él. ¡Ey! Viejo. Creo que ahora sería un buen momento para retirar todo lo que les dijiste a Felt y Emilia. Y discúlpate. ¿Qué opinas? El anciano miró fijamente a Rickert tendido frente a él, aún respirando pero vacío, una estatua viviente incapaz de nada. Los músculos de su rostro temblaron de furia. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Estás provocando al Consejo de Sabios. Estás provocando a la propia Lugúnica, lo mismo en todas partes, ¿no? A los viejos siempre les encanta vivir en sus propios pequeños mundos. Gojo sacudió la cabeza, extendió la mano y le dio unas ligeras palmaditas en el cuero cabelludo calvo del hombre. El sonido resonó, casi cómicamente nítido. En ese caso, ¿por qué no te unes a él? Tómate un tiempo para reflexionar. Un Limited Void se abrió una vez más, tragándose al anciano entero. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 93. Capítulo 93. Silenciando el salón bastardo. Marcos gruñó en voz baja. Impotente contra Gojo, se giró hacia el anciano calvo, con la esperanza de sacarlo de allí. Demasiado lento. La expansión del dominio se movió a la velocidad del pensamiento. En el lapso de un latido del corazón, la figura del anciano desapareció y reapareció. Pero el hombre que regresó ya no era el hombre que había estado sentado allí momentos antes. Estaba sentado rígido y vacío, un espejo de Rickert. Una estatua con pulso. Como si alguien hubiera metido la mano dentro de su cráneo y hubiera sacado todo lo que lo hacía humano.
Gojo sonrió y le dio otra palmadita en la cabeza al anciano. Nada mal. Debió haber sido un luchador decente en su juventud. Su fuerza de voluntad se mantuvo un poco mejor que la del otro, al menos. Se enderezó y se giró para mirar a Marcos, que permanecía tenso por la furia y la impotencia a partes iguales. Relajarse. No los voy a matar. Les estoy dando tiempo para pensar en lo que han hecho. Dentro de un mes volverán a la normalidad. Su mirada se dirigió al hombre sentado al lado del anciano calvo. Miklotov, señor. Como representante del Consejo de Sabios, ¿tiene alguna objeción? Miklotov Mahon contemplaba la escena que se desarrollaba al alcance de la mano con un rostro tallado tras décadas de compostura desgastada. Sin pánico. Sin alarma. Ni siquiera un destello de inquietud cruzó por esos ojos antiguos y hundidos. Se comportó como si la amenaza simplemente no le preocupara. No parece preocupado, dijo uniformemente, que sus acciones puedan reflejar mal al candidato real al que apoya. ¿Reflexionar mal? Gojo se rió. Esperaba algo más importante de usted, Miklotov. ¿Eso es todo lo que tienes? Cuando alguien insulta a la persona a la que sirves, ¿cuál es la alternativa? ¿Mirar para otro lado? ¿Tragarlo en silencio? Creo que ni siquiera esos caballeros de los que estáis tan orgullosos se rebajarían a eso. Dio una palmada una vez. Abajo, en el pasillo, Beatrice soltó un resoplido frío y los cristales violetas que flotaban en el aire se hicieron ánicos. Sintió. Una palabra. Felt subió las escaleras con una sonrisa tirando de la comisura de su boca, lanzando una mirada provocativa hacia Priscilla mientras pasaba. Ella vino a pararse al lado de Gojo. Bien, el espectáculo ha terminado. La empujó hacia adelante y recorrió con la mirada todos los rostros en el pasillo, con una sonrisa fácil y brillante. Damas y caballeros, las promesas que Lady Felt hizo antes aún siguen vigentes. Derechos de monopolio, exenciones fiscales, avance de títulos hereditarios. Todo eso. Una pausa deliberada. Sus ojos se posaron en el grupo de nobles y funcionarios conmocionados. Y ahora lo habéis visto por vosotros mismos. Apoyar a Lady Felt no solo significa beneficios tangibles. Significa protección. Reynard no necesita presentación. El buen margrave tuvo la amabilidad de brindarles una breve descripción de mi gran espíritu contratado hace un momento. En cuanto a mí, una sonrisa se dibujó en su rostro, amplia y arrogante sin complejos. Creo que lo que acaba de pasar habla por sí solo. Sigue a Lady Felt y no tendrás que preocuparte por nada más. Cualquiera que se interponga en nuestro camino, bueno. Hizo un gesto perezoso hacia los dos hombres congelados. Están viendo lo que sucede. Donde nadie podía verlo, golpeó a Felt en el costado con el dedo. Había sentado las bases. Es hora de que la candidata real diga su opinión. Él no era el que se postulaba para el trono. Así es. La voz de Felt sonó, clara y feroz. Cumplo mi palabra. Los que me siguen no serán defraudados. Aquellos que se opongan a mí no serán tolerados. Cuando entró por primera vez en ese salón, todos esos ojos fijos en ella se sintieron como un peso que apenas podía soportar. Ahora, de pie en el punto más alto, bebiendo del asombro y la cautela reflejados en cada rostro vuelto hacia arriba, la sensación era embriagadora. Especialmente cuando su mirada se desvió hacia los dos hombres que se habían burlado de ella, ahora desplomados como muñecos de madera. La ira se disparó a través de la satisfacción. Si no hubiera estado al menos un poco preocupada por las apariencias, se habría acercado y pisoteado. Bueno, entonces problema resuelto. Gojo bajó las escaleras, con los pies ligeros y esa sonrisa irreverente. Continúa. No me dejes interrumpir. Volvió a las filas de los caballeros de la Guardia Real con Beatrice a cuestas, sin molestarse en absoluto por el muro de espadas desenvainadas y las miradas sospechosas que aún apuntaban en su dirección. Felt, disfrutando de su ventaja, levantó la barbilla y miró a Marcos. Entonces. ¿Continuamos? La armadura de piedra se disolvió del cuerpo de Marcos, revelando la expresión sombría debajo. Las cosas habían ido tan lejos de las expectativas de cualquiera que el aire en la habitación aún no se había calmado. La fuerza pura que el lado de Felt había mostrado, nadie había anticipado algo como esto. Hasta hoy, nadie hubiera imaginado que esta asamblea podría verse perturbada. El poder más elitista de todo Lugúnica se concentraba en esta sala. Cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para causar problemas aquí sería aplastado. Reynard por sí solo fue suficiente para garantizar que. Y sin embargo.
En esta habitación, rodeado de toda esa fuerza, Gojo había hecho exactamente lo que quería sin la menor vacilación. Lo peor fue que ninguno de ellos pudo hacer nada al respecto. Aquellos lo suficientemente fuertes como para importar, reinar, Julius, estaban sujetos a órdenes o no estaban dispuestos a dejar a sus propios candidatos desprotegidos. Todos los caballeros de la Guardia Real habían sido inmovilizados por un solo gran espíritu. El único libre para actuar había sido el propio Marcos. Y Marcos, incluso a plena potencia, no pudo ni siquiera rozar la manga del hombre. La brecha era asombrosa. Casi imposible de aceptar. Caballero comandante. La voz de Miklotov atravesó la tensión, tranquila como el agua en calma. Le dio a Marcos un gesto mesurado. Que alguien escolte a esos dos de regreso. Concluye la asamblea de hoy. Sí, señor Miklotov. Marcos miró a Gojo parado entre los caballeros de abajo, con expresión completamente despreocupada, y se giró para darle al viejo estadista un último asentimiento. Desplomarse. La orden se transmitió por el pasillo. Los caballeros obedecieron, aunque la amargura y la humillación bullían detrás de cada par de ojos. Las espadas volvieron a sus vainas. Filas reformadas. A medida que la formación se volvió a reunir, los nobles y funcionarios dispersos también volvieron a reunirse. Pero la forma en que miraban a Felt ahora había cambiado. El desprecio, el desdén, todo desapareció. Gojo había aplastado bajo sus talones la dignidad del Consejo de Sabios, de toda la clase dirigente de Lugúnica, y ni una sola persona en la sala había podido detenerlo. Eso por sí solo fue suficiente para hacerles entender. El pequeño ladrón de los barrios marginales que habían menospreciado tenía un poder más allá de su imaginación. La realeza es realeza, después de todo, el pensamiento surgió, espontáneamente, en más de unas pocas mentes a la vez. Fue la única explicación que les permitió tragarse la verdad. Es más fácil aceptar eso que admitir que su elevado mundo había sido trastornado por una chica de la calle. Se concluye la asamblea de hoy. A los candidatos reales, Marcos habló desde la plataforma, con voz pesada, anunciando formalmente el final de la conferencia de selección. Abajo, Subaru estaba al lado de Gojo, prácticamente vibrando de emoción. Saturn, eso fue increíble. ¿Viste sus caras? Tenían las mandíbulas en el suelo. Nunca esperaron que lo hicieras. Los asustaste sin sentido, mantuvo la voz baja, pero las palabras brotaron como agua de una tubería reventada. Tengo que reconocerlo, hermano. No pensé que tuvieras las agallas para hacer algo así aquí. Al se acercó, con el casco inclinado en lo que parecía una admiración genuina. Es así. Gojo se encogió de hombros. No veo cuál es el problema. Honestamente, aparte de Rosual, estoy bastante seguro de que cualquiera de ustedes podría haber hecho lo mismo. Esta vez simplemente no involucró a los candidatos que usted respalda. Estudió a Al a través de sus gafas de sol, con la mirada fija como si pudiera ver directamente a través del casco la cara de Bajo. Ja. Supongo que soy más valiente de lo que pensaba. Al se rió, amplio y forzado, luego dejó escapar un gemido teatral. Hombre, realmente no quiero terminar en el lado opuesto de una pelea con ustedes. Y no eres solo tú. También está Reinhardt. Si tienes tanto miedo, dile a tu candidato que se retire ya. Subaru no se anduvo con rodeos. Priscilla, con su arrogancia, su rudeza y la forma en que casi había iniciado una pelea antes, no se había ganado ni una sola gota de buena voluntad de su parte. La princesa es así. Soy el portero. No puedo hacer mucho al respecto. Antes de que la conversación pudiera avanzar mucho más, Marcos concluyó su discurso. La asamblea, desviada tan violentamente de su rumbo, fracasó hasta llegar a un final anticlimático. Finalmente. Es hora de volver a casa. Gojo observó a los nobles y funcionarios que desfilaban apresuradamente hacia la salida y se estiró, con los brazos por encima de la cabeza, perezoso como un gato al sol. Ya extraño los pasteles de la señorita Carol. Dijiste lo mismo sobre la cocina de Rem la última vez. Beatrice lo miró con evidente desdén. Hombre voluble. Creo que estás malinterpretando algo. Mi amor siempre ha sido por los dulces deliciosos. No para ninguna persona en particular. Extendió las manos, perfectamente descarado. Oye, hermano, nos vamos. Al llamó por encima del hombro mientras seguía a Priscilla. Espero que la próxima vez que nos veamos, todavía podamos charlar así. Felt y Emilia se acercaron desde la otra dirección. Emilia se detuvo frente al grupo y se inclinó, el cabello plateado cayendo hacia adelante como una cortina de seda. Muchas gracias por hoy. Subaru.
¿Y tú, Satoru? No te preocupes por eso, Emilia. Subaru parecía como si alguien lo hubiera enchufado a una toma de corriente. Puede que no sea un caballero, pero también te protegeré. Bien, bien. Solo gracias a Subaru. Puedes saltarme. Gojo la despidió con una sonrisa. Para empezar, no me gustaban esos tipos. Nadie puede intimidar a mi Felt. Acercó a Felt y le revolvió el pelo. Felt puso los ojos en blanco, apartó su mano de un golpe y refunfuñó. Mira. Soy un candidato real, ya sabes. Muestra algo de respeto. Tan frío. No es así como me mirabas hace unos minutos, toda ilusionada y desesperada, hizo un puchero herido tan exagerado que envió un escalofrío por la columna de Felt. Vamos. Hablaremos de ello en el camino de regreso. Ella suspiró, resignada. Contra el particular tipo de desvergüenza de Gojo, la rendición era la única opción. Sintió. Mientras los dos discutían, Emilia se volvió hacia Felt y volvió a inclinarse, profunda y sinceramente. ¿De qué se trata esto? Si estás tratando de pedir dinero prestado, no tengo ninguno. Felt la miró con los ojos entrecerrados, sospechoso. La gente tampoco. Añadió rápidamente. ¿Por qué? ¿Y si a Emilia le hubiera gustado Gojo? Conociéndolo, se sintió genuinamente preocupado de que un plato de postres pudiera ser suficiente para alejarlo. No, no es eso en absoluto. Emilia agitó sus manos frenéticamente. Solo quería preguntarte, por favor no te enfades con Subaru. Según lo vio Emilia, Subaru pertenecía al bando de Felt. De todos modos, había dado un paso adelante para defender a Emilia. Para la mayoría de las personas en este mundo, ese tipo de deslealtad sería imperdonable, especialmente entre facciones en competencia. ¿Enojado con él? ¿Para qué? Se sintió parpadeando, confundido, y luego entendió. Oh, ¿te refieres a que él te defienda? Eso no es nada. Lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Cualquiera que tuviera ojos podía ver lo que Subaru sentía por Emilia. Felt lo vio todos los días. Además, ya habían acordado los términos. Mientras Subaru no saboteara el plan, una vez que los tres dividieran el dinero, sería libre de hacer lo que quisiera. Ayuda a Emilia, vive la buena vida, lo que sea. Lo habían resuelto todo hace años. Que él hiciera algo como esto hoy no fue en lo más mínimo sorprendente. Si no te preocupa tener una espía en tus filas, estaré encantado de prestártelo. Felt pronunció la frase con una dulce sonrisa, viendo cómo los ojos de Emilia se agrandaban. Pero, ¿no acabas de decir que no prestarías a la gente? Emilia parecía completamente confundida. Dije que no prestaría gente. Subaru no entra en esa categoría. Hey. Sentí, idiota. Estás diciendo que ni siquiera soy humano. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/Weblink comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 94. Capítulo 94. La desgracia de los caballeros. Nunca dije eso. Felt hizo una mueca. No vayas poniendo palabras en mi boca. Eres lo peor, lo sabes. Oh, por favor, es lo que estabas pensando de todos modos. Al verlos a los dos discutir, Emilia apretó los labios y se le escapó una risa tranquila. De todos modos, realmente estoy agradecido con todos ustedes. No es nada, Emilia Tan. Sé que no sirvo de mucho en este momento, pero voy a trabajar duro. Me convertiré en un caballero como Reinhard y te protegeré yo mismo. Subaru lo declaró con cada gramo de convicción que tenía. Si tan solo pudiera hacerlo ahora mismo. Pero todo lo que había sucedido hoy le inculcó la misma verdad una y otra vez. Tal como estaba, no podía hacer nada por Emilia. Sin Gojo, todo lo que había logrado era levantarse y hablar. Nada más. Lo habrían dejado furioso al margen, impotente, probablemente tirado en la oreja. La seriedad en su expresión provocó un leve sonrojo en las mejillas de Emilia. Ella desvió la mirada, un poco nerviosa. Gracias, Subaru. Qué declaración tan conmovedora. Espero con ansias el día en que te conviertas en un verdadero caballero y seas el protector de Emilia. Rosual se acercó, ese peculiar acento suyo sin cambios como siempre. No es necesario que me digas eso. Lo haré lo digas o no. Subaru no se contuvo. Este hombre que mostró tan poca lealtad genuina a Emilia no obtuvo nada de él. Muy bien, pongámonos en marcha. Gojo miró alrededor del pasillo casi vacío y le dio un empujón al grupo. Es hora de irnos. Salieron juntos. El cambio fue inmediato.
En comparación con cuando llegaron, la cantidad de ojos que seguían a Gojo se había multiplicado y la naturaleza de esas miradas había cambiado por completo. Parece que has ganado bastantes admiradores nuevos, observó Beatrice, tan aguda como siempre. Saturn, lo que hiciste hoy, has humillado a todos los caballeros de la Guardia Real. Reynard, que había estado inusualmente callado, dejó escapar un suspiro de resignación y sacudió la cabeza. No es gran cosa. Gojo se encogió de hombros, completamente indiferente. Además, esta no es la primera vez. Reynard solo pudo lograr una sonrisa irónica. La referencia tácita fue bastante clara. El incidente con el fallecimiento de la familia real. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que esos caballeros van a intentar tenderme una emboscada? No. ¿Arrastrarían a transeúntes inocentes hasta allí? No. Entonces, ¿de qué hay que preocuparse? Gojo extendió las manos. Y sé honesto. ¿De verdad crees que alguno de esos caballeros podría llevarme? La pregunta quedó flotando en el aire. Reynard no tuvo respuesta porque no había ninguna que dar. Todo lo que dijo Gojo era verdad. Esos caballeros no eran rival para él. No hasta que alguien descubrió cómo romper esa habilidad intocable suya, y nadie se había acercado. Sé que tienes razón. Reynard eligió sus siguientes palabras con cuidado. Pero estarán obsesionados con restaurar su honor. Reynard, relájate. Todo estará bien. Gojo pasó un brazo alrededor de sus hombros, irradiando confianza. Confía en mí. No había mucho que Reynard pudiera decir al respecto. Cuando Gojo decidió no preocuparse, ninguna fuerza en el mundo pudo obligarlo a hacerlo. El grupo llegó a las puertas del palacio, abordaron sus carruajes dragón y partieron por el mismo camino por el que habían llegado. Saturn, voy a ir a casa de Emilia por un momento. Subaru se removió inquieto en su asiento. Después de lo que pasó hoy, probablemente esté molesta. Quiero asegurarme de que ella esté bien. Ve. Gojo se reclinó contra el asiento, despidiéndolo sin preocuparse. Así es como se ve un hombre cuando el amor derrite su cerebro. Espantoso. Beatrice, me dijiste que la biblioteca prohibida no eran más que tomos mágicos. ¿Dónde exactamente conseguiste eso? ¿Me tomás por idiota? No necesito un libro para entender algo tan obvio. El carro dragón se balanceó en su camino de regreso a la finca Astrea, aunque dejaron a Subaru a mitad de camino, enviándolo a la mansión de Rosual. En el momento en que llegaron a casa, Gojo arrastró una silla afuera, preparó una pequeña mesa con una taza de té rojo y se tumbó en el patio para tomar el sol. Realmente eres la imagen de la pereza. Beatrice lo dijo con su mordisco habitual, pero de todos modos reclamó un lugar a su lado, disfrutando de la misma luz de la tarde. Si soy perezoso, entonces no hay nadie más diligente en este mundo. Entrecerró los ojos felizmente, saboreando el calor de su piel. Hoy hice horas extras serias. Un hombre merece un descanso. No llevaban mucho tiempo relajándose cuando unos pasos ligeros se acercaron. Ambos voltearon a mirar. Meili caminó hacia ellos llevando una bandeja de dulces, la imagen de la obediencia. Una brillante sonrisa iluminó su rostro. Hermano mayor, hora del postre. HM. Gojo se subió las gafas de sol. ¿Todavía estás aquí? Pensé que te habrías escabullido mientras todos estábamos fuera. La sonrisa se congeló en el rostro de Meili. Ella soltó una risita forzada. Debería haberlo hecho. Ella ni siquiera había pensado en eso hasta que él dijo algo. Pero ahora que lo sabía, tenía razón. Todos los peligrosos habían estado ausentes. ¿Por qué no se había escapado? Gojo observó cómo el arrepentimiento aparecía en sus rasgos, tomó la bandeja de sus manos y sonrió. Relájate, te estoy jugando. Incluso si hubieras intentado correr, la señorita Carol y el señor Grimm no te habrían dejado llegar muy lejos. Mordió un pastelito. No dejes que las ganas te engañen. Puedo decir que esos dos son al menos tan fuertes como un caballero de la Guardia Real promedio. Su sonrisa se volvió traviesa. Si te atrapan, probablemente te colgarán boca abajo y te darán una paliza. En un lugar como el territorio de Rosual, rodeada de poderosas mabeas, Meili era una amenaza genuina. Cuanto más fuertes eran las mabeas a su alrededor, más peligrosa se volvía. Pero esta era la capital real. ¿Qué había que controlar aquí? Algunos pequeños, en el mejor de los casos, podría usarlos como mensajeros. Si hubiera intentado huir, la única persona que habría resultado herida habría sido ella. Miró la sonrisa en el rostro de Gojo e hinchó las mejillas, dándose cuenta de que la habían engañado. Hermano mayor, eres malo.
Lo dijo con toda la dignidad herida que un niño podría reunir, luego se dio la vuelta y salió corriendo sin mirar atrás. ¡Qué comportamiento deplorable! Bien. Yo también lo creo. Meili hablando mal de mí así, qué grosero. Estaba hablando de ti. Lo tomaré como un cumplido. Intercambiaron golpes entre bocados de masa y el sol de la tarde calentaba sus rostros. Un extraño tipo de armonía. No duró. Unos pasos apresurados rompieron la paz y ambas cabezas giraron al unísono. Feld marchaba hacia ellos con una mirada de irritación desconcertada estampada en su rostro. Ella no se molestó en hacer bromas. Pasando la bandeja, saltó sobre la mesa con un movimiento fluido y comenzó a meterse galletas hechas a mano en la boca. Oye, ¿no estabas todo sonrisas en el viaje de regreso? ¿Qué pasó? Gojo miró las galletas que desaparecían rápidamente con genuina angustia, extendiendo la mano para recuperarlas. ¿Ser un candidato real tan malo? Logró recuperar la bandeja. Quedaron 3 galletas. Tal vez 2,5. Ella es candidata al trono. Es de esperarse un cierto grado de dificultad. Beatrice sorbió su té con el aire de una anciana experimentada. Quieren poner a prueba tu capacidad de gobernar, tu visión de desarrollo. Espera, ¿qué tiene todo eso que ver contigo? Gojo se metió todas las galletas supervivientes en la boca a la vez, solo para estar seguro, antes de preguntar. Se supone que debemos tomar el dinero y desaparecer, ¿no es así? Eso es lo que pensé también. Pero Reynard empezó a hacerme preguntas y no podía decirle exactamente la verdad. Sentí un gemido de frustración. Luego, cuando no respondí, pasó a preguntarme sobre mi discurso en la asamblea. Quería saber mis planes detallados, qué pasos iba a seguir. No me traicionaste, ¿verdad? Los ojos de Gojo se entrecerraron detrás de sus gafas de sol. ¿Te parezco un idiota? Sentí poner los ojos en blanco. No pude responder nada de eso, así que Reynard dijo que comenzaría a darme clases particulares. Enseñándome todo lo que necesito saber. Gojo y Beatrice intercambiaron una mirada. Ambos hicieron una mueca. Habían sido testigos de primera mano de cuánto despreciaba Feld las lecciones de etiqueta. La idea de acumular gobernanza, estrategia y políticas. Esa fue una sentencia de muerte. Aún así, Gojo se frotó la barbilla. Aprender puede que no sea la peor idea. Piénsalo, Feld. Estamos en esto por el dinero, ¿verdad? Hemos tomado impulso a partir de hoy, pero esos nobles no se comprometerán de la noche a la mañana. La mayoría de ellos se sentarán y mirarán. ¿Tiene sentido, no? Vaya al grano. No soy estúpido. Incluso si todo es un acto, necesitamos hacer algo que los impulse a elegir nuestro lado. Si todo lo que tenemos es un buen discurso y los otros candidatos empiezan a acumular logros reales, los nobles indecisos nunca nos elegirán. Vamos, vamos. Incluso si es solo para mostrar, no necesito aprender todo eso. Feld lo fulminó con la mirada. Solo quieres verme sufrir, admítelo. ¿Cómo pudiste pensar eso? Gojo se ajustó sus gafas de sol, ocultando sus ojos. Quítate esas gafas y dime eso en la cara. Él lo desvió con una sonrisa culpable. De todos modos, ¿qué crees que deberíamos hacer realmente para causar una buena impresión? Interrogación de cierre. Tu capacidad para cambiar de tema está a la par con los sentimientos de Subaru por Emilia. Beatrice inclinó la cabeza, con una sonrisa en la comisura de su boca. ¡Qué impresionante! ¡Qué desconcertante! ¿Cómo debería saberlo? Todo este plan fue idea tuya en primer lugar. Feld le señaló con el dedo. No me digas que todo lo que tuviste fue el acto de apertura y nada después. Gojo levantó ambas palmas en señal de rendición. Si tuviera la respuesta, no estaría sentado aquí preguntando. El silencio se instaló sobre los tres. Gojo y Feld se miraron fijamente. A mi modo de ver, ganar suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de la vida es casi imposible. Beatrice dejó su taza de té. No tienes territorios como los otros candidatos. Sin tierra para trabajar, producir resultados significativos se vuelve aún más difícil. Esos nobles pueden perseguir ganancias como perros rabiosos, pero no son tontos. Si no puedes ofrecerles algo más concreto, mi sugerencia sería robarle a Rosual al salir. Presentó el análisis con fría precisión, como si recomendar un atraco en la carretera fuera la conclusión más natural del mundo. Esto realmente es un dolor de cabeza. Gojo se frotó la frente, hundiéndose en sus pensamientos. Lo resolveremos sobre la marcha. En primer lugar, el plan monetario había nacido de un destello de impulso.
Si alguien le preguntaba con qué antelación había planeado, la respuesta sincera era que no. Ahora que Feld lo estaba presionando, no tenía nada. Me sentí desplomado. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer. Pero ¿qué pasa con Reynard? Gojo estudió su expresión abatida. Creo que tendría alguna idea. ¿Reynard? Feld frunció el ceño. ¿Qué podría hacer? Él no es el jefe de familia. No puede usar las tierras de la familia Astrea para mantenernos. Y es un caballero, no un comerciante. Dudo que tenga algún consejo comercial brillante. Vale la pena preguntar. No tenemos nada que perder. Gojo se inclinó hacia adelante. Entrégale el problema a la persona que lo mencionó. Así se resuelven las cosas. Feld le dio la vuelta a eso por un momento. Cuando no tenías ideas propias, era difícil discutir la lógica. Bien. Iré a hablar con él. Ella se levantó de la mesa y cruzó la puerta antes de que las palabras terminaran de salir de su boca. Pensé que las cosas serían más fáciles después de hoy. Gojo miró hacia el cielo. Debería haberlo sabido mejor. Lo que estás intentando no es algo que se pueda hacer simplemente. El tono de Beatrice no dejaba lugar a ilusiones. Estos dos actuaron como si todos los nobles del reino fueran una especie de tontos. Sí, sí. Beatrice es la inteligente. ¿Por qué no pones a trabajar ese gran cerebro y ayudas a tu contratista? No tengo ningún interés en las pequeñas disputas humanas. Nada podría aburrirme más. Palabras frías. El resto de la tarde se fue. La conversación de Feld con Reynard tampoco produjo respuestas inmediatas. Según él mismo admitió, no tenía experiencia en esta área y necesitaba tiempo para pensarlo mejor. No hay soluciones, pero al menos no hay objeciones. Le dio a Feld algo de espacio para respirar, una cosa menos pesaba sobre ella por el momento. Después de la cena, Subaru regresó saltando, prácticamente brillando. Por la expresión de su rostro, su misión vespertina para consolar a Emilia había sido un éxito rotundo. Obtenga acceso anticipado a 40 capítulos más adelante en mi Patreon. Patreon.com/Weblink comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 95. Capítulo 95. Un usuario de Spirit Ars lucha con espíritus, obviamente Satoru, no tienes idea, ir allí esta tarde fue la decisión correcta. Emilia estaba muy molesta. Si yo no hubiera estado allí, quién sabe cuánto tiempo se habría quedado así. Subaru irrumpió en la habitación de Gojo en el momento en que regresó, dejándose caer en una silla como si fuera dueño del lugar, igual que siempre hacía en la mansión de Rosual. Todo lo que dices ahora apesta a cachorro enamorado. Gojo, recién salido de un baño y envuelto en una bata de dormir, se sentó en el borde de su cama. ¿Parezco alguien que necesita un paso a paso de tu progreso con Emilia? Somos socios, ¿no? Si no puedo decírtelo, ¿a quién se supone que debo decírselo? Subaru sonrió, completamente descarado. Hablando de eso, ¿el lado de Emilia tiene algún plan? Me gusta lo que harán a continuación. Gojo se secó el cabello con una toalla, la pregunta surgió por lo que Feld había mencionado antes. Vamos, Satoru. Sabes que no puedo preguntarle a Emilia algo así. Todavía estoy técnicamente en el equipo de Feld. Deberías considerar una carrera en fraude. Olvídate de engañar a otras personas, has logrado engañarte a ti mismo. Gojo le levantó el pulgar. No pregunté sobre nada de eso, lo juro. Pero cuando me iba, Rosual preguntó si nuestro lado necesitaba ayuda. Obviamente lo hacemos. Dile que envíe más monedas de oro sagradas. Eso sería más útil que cualquier otra cosa. Gojo lo dijo como si estuviera pidiendo comida para llevar. Rosual dijo que las cosas se pondrán mucho más ocupadas después de la asamblea. Puede que sea difícil mantenerse en contacto. Además, dentro de unos días regresará a su territorio para reunirse con los representantes regionales. Qué considerado de su parte. El sarcasmo goteaba de cada sílaba. Aún nos quedan unos días. Nos ocuparemos de ello más tarde. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Subaru hizo una pausa, bajando la voz. Es solo que, Emilia también regresará pronto. No tengo idea de cuándo la volveré a ver. Se le escapó un suspiro, teñido de algo solitario. Así que ve con ella. Dudo que a Feld le importe. No puedo hacer eso. Subaru sacudió la cabeza, luciendo un poco avergonzado. Emilia en realidad me habló de eso esta tarde. Dijo que lo que hice esta mañana fue demasiado imprudente. Aunque la defendí, podría haberle causado problemas a Feld, ya que yo estaba allí como parte de su delegación.
Si no hubieras suavizado todo, podría haber descarrilado todo el plan desde el principio. Se enderezó en su silla. Así que ya me decidí. Hasta que el plan esté hecho y Felt y ustedes tengan lo que necesitan, no haré algo tan estúpido como eso otra vez. Extrañaré a Emilia y quiero ayudarla, pero eso puede esperar. Gojo lo miró fijamente, visiblemente sorprendido. Emilia es impresionante. Una tarde y ella convirtió al tipo que Beatrice llama idiota en esto. ¿A quién llamas idiota? Admito que he hecho algunas cosas tontas, intentó montar una defensa, pero la pelea se le acabó después de 2 palabras. Bien. Lo admito. Soy un idiota. La incapacidad de aprender las cosas correctamente, la incapacidad de leer una habitación. No podía exactamente discutir. Admitir que eres un idiota ya te pone por delante de la mayoría de la gente. Gojo arrojó la toalla a un lado. Pero si te sientes culpable por ello, ve y díselo a Fels directamente. Ella es a quien realmente afectó. Tú y yo somos solo el elenco secundario. Tienes razón. Voy a ir ahora mismo. Subaru se lanzó de la silla y corrió hacia la puerta sin dudarlo un segundo. El amor realmente es una fuerza aterradora, murmuró Gojo para sí mismo. Apagó la lámpara y se fue a la cama. La mañana siguiente. Gojo estaba sumido en un sueño cuando un golpe en la puerta lo devolvió a la conciencia. Esto continuó por un rato antes de que abriera los ojos, mirando fijamente al techo con la mirada hueca de un hombre al que le han quitado el sueño. Permaneció allí durante un largo momento. Luego, con el pelo erizado en todas direcciones, bostezó hasta llegar a la puerta y la abrió. El rostro de Subaru llenó su visión. Si esto no es de vida o muerte, te juro que te arrastraré hasta la puerta de Emilia y te presentaré el concepto del puenting sin cuerda. Saturn, sal de aquí. Tenemos un problema. Subaru lo interrumpió, con voz tensa. ¿Un problema? Gojo se frotó los ojos. ¿No es para eso que está Reinhardt? ¿Él no puede manejarlo? No es así. No tiene nada que ver con Reinhardt. Ya intentó calmarlos y no llegó a ninguna parte. Están todos aquí para ti. Para mí. Parte de la niebla se despejó del cerebro de Gojo. Cada uno de ellos. Mira, no puedo explicarlo aquí, solo ven a verlo por ti mismo. Subaru prácticamente vibraba de urgencia. A Gojo, por otro lado, no le podría haber importado menos. Para mí. Le dio a Subaru una mirada fija. No es mi problema. No tengo tiempo para entretener a todos los visitantes aleatorios. Se dio la vuelta, volvió a entrar y cerró la puerta en la cara de Subaru, con la plena intención de volver a dormir. Subaru se quedó boquiabierto ante la puerta cerrada. Abrió la boca para protestar, luego recordó la anterior amenaza de Gojo. La imagen mental de él mismo haciendo puenting sin cuerda frente a Emilia fue suficiente para hacerlo retroceder. Lo había intentado. Si Gojo no salía, eso era todo. La siesta se prolongó hasta el mediodía. Solo entonces Gojo se levantó, renovado y lleno de energía, se lavó adecuadamente y caminó hacia el comedor. En el momento en que entró, Felt y todos los demás se giraron para mirarlo al unísono. Buenos días a todos. Se sentó junto a Felt y se sirvió un pequeño pastel. ¿Por qué todos me miran así? Ve a mirar por la ventana. Felt señaló con la barbilla hacia la pared del fondo. Por su tono, no sonaba demasiado serio. Gojo mordió su pastel y se acercó a la ventana. Una mirada hacia afuera y dejó de masticar. El pastel se quedó en su boca, olvidado. Un largo silencio. Se giró y fijó su mirada en Reinhardt, que había estado comiendo tranquilamente con la cabeza gacha, sin decir nada. Reinhardt. Este es el problema del que estabas hablando. Llamado por su nombre, el santo de la espada no podía fingir que no lo había escuchado. Él miró hacia arriba. Te lo advertí ayer. No mencionaste que tus compañeros caballeros eran tan mezquinos. Gojo señaló con un dedo la ventana y la multitud de caballeros se concentró afuera. ¿No tienen ustedes patrullas? ¿Entrenamiento? ¿Están todos acampados aquí esperando para atacarme? De cierre. Están rotando turnos de patrulla. El resto está esperando a que despiertes. Reinhardt se apresuró a explicar. En cuanto al entrenamiento, el comandante Marcos ajustó un poco el horario. Entre eso y lo que pasó ayer, pues, aquí están. Pero prometo que no será un ataque de la mafia. Solo quieren desafiarte. ¿Desafío? Sí. Por el honor de los caballeros, Gojo levantó una mano, interrumpiéndolo. Y si me niego, antes de que pudiera terminar, aprendió lo que se sentía al ser el receptor. Felt apareció a su lado, tiró de él hacia abajo y le susurró al oído. ¿Puedes tomarlos?
Incluso si puedo, no quiero. ¿Has visto cuántos hay? Estúpido. ¿Quién dijo algo sobre hacerlo gratis? Les cobramos. Una moneda de oro sagrada por desafío. Dinero. Los ojos de Feld ya estaban brillando. Piénselo. Cientos de caballeros en ese orden. Son cientos de monedas de oro sagradas. Revíselos un par de veces y serán miles. Esto es más rápido que estafar a los nobles. Me estás tratando como a un caballo de batalla. La boca de Gojo se torció. ¿Un caballo de batalla? ¿Qué es eso? El punto es que esos tipos no son nada para ti de todos modos. Podrías manejarlos con los ojos cerrados. Felt estaba prácticamente rebotando. Es dinero gratis. Gratis para ti, tal vez. Soy yo quien hace todo el trabajo. ¿Qué estás aportando? Cobrar el dinero. Felt lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Alguien tiene que manejar las finanzas. Y todavía me debes 5 monedas de oro sagradas, ¿recuerda? Debería haberte cobrado una tarifa de consultoría cuando se me ocurrió este plan. Ya es demasiado tarde para eso. ¿No te da vergüenza? Un candidato real, parado allí cobrando tarifas como una cabina de peaje. ¿Qué tiene de vergonzoso ganar dinero? Discutieron durante un buen rato antes de llegar finalmente a un acuerdo. Dado que tus colegas están tan ansiosos por desafiarme, supongo que puedo complacerlos. Gojo encontró a Reinhard y le expuso los términos. Pero no estoy haciendo esto por la bondad de mi corazón. Hay muchos de ellos, e incluso si son débiles, tratar con tanta gente es una molestia. Saturn, te aseguro que no habrá rounds continuos donde te desgasten, ese no es el problema. Mi punto es, ¿por qué debería hacer esto por nada? Gojo levantó un dedo y lo agitó. Un desafío, una moneda de oro sagrada. Él dejó que eso se asimilara. He oído que la mayoría de los caballeros provienen de familias nobles. Una pequeña tarifa como esa no debería ser un problema. Reinhard parpadeó. Su mirada se dirigió instintivamente hacia Felt. Tenía las manos entrelazadas a la espalda, silbando al techo con estudiada inocencia. No había esperado que después de todos esos susurros, este fuera el gran plan que habían ideado. Creo que debería estar bien. Por sorprendente que fuera, Gojo no se equivocó. Para los caballeros de casas nobles, una sola moneda de oro sagrada era calderilla. Incluso aquellos sin antecedentes nobles ganaban más que suficiente del salario de la orden para cubrirlo. Entonces está arreglado. Ve a informar a tus compañeros. Si nadie se opone, empezamos. La sonrisa de Gojo era brillante y ansiosa. Parecía estar divirtiéndose. Reinhard asintió y se fue a negociar con sus compañeros caballeros. ¡Qué aburrido! Beatrice observó a Gojo y Felt intercambiar un choque de manos y ofreció su veredicto. Saturn, ¿estás seguro de que vas a luchar contra tanta gente? La frente de Subaru se arrugó con preocupación. Incluso si no pueden tocarte, aún tienes que derrotarlos a todos. Eso es mucha resistencia para quemar. La culpa apareció en su expresión. Estrictamente hablando, todo este dios fue culpa suya. Relajarse. No te preocupes. Gojo dejó caer sus gafas de sol y le mostró a Subaru una brillante sonrisa. Soy el más fuerte, recuerda. En poco tiempo, Reinhard lo había arreglado todo. Gojo y el resto bajaron las escaleras y salieron al patio. Está todo arreglado. Los desafíos serán justos y regulados. No hay rondas de guantelete, y si tu resistencia baja demasiado, nos detenemos. Reinhard se lanzó a los detalles en el momento en que se conocieron, pero la atención de Gojo estaba completamente en otra parte. Miró a la izquierda, miró a la derecha y luego se volvió. ¿Estamos haciendo esto aquí? No. En la fortaleza de los caballeros. Tienen arenas de combate adecuadas allí. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos. Ya se estaba moviendo, con un salto inusual en su paso. Felt, ¿qué le dijiste? Reinhard retrocedió para caminar a su lado. Este tipo de obligación tediosa debería ser lo último que aceptaría. Eso es un secreto. La sonrisa de Felt era pura picardía. Lo descubrirás muy pronto. Viajaron en los carruajes dragón hasta la fortaleza de los caballeros mientras los caballeros reunidos marchaban de regreso en formación, manteniendo el ritmo con facilidad. Una vez que llegaron al campo de entrenamiento, Felt levantó la barbilla hacia Reinhard. Dio un paso adelante y comenzó a cobrar de sus colegas. Una moneda de oro sagrada por retador. Paga antes de pelear. Justo entonces. Es hora de la estrella del espectáculo.
Gojo giró el cuello, le hizo crujir la espalda y, con una mirada de genuina anticipación, tomó a Beatrice de la mano y la llevó al centro de la arena. Oye. Los ojos de Beatrice se entrecerraron. ¿Por qué me arrastras hasta aquí? Ella había estado perfectamente contenta de mirar desde el margen. Un mal presentimiento floreció en su pecho. Para pelear, obviamente. Gojo le sonrió. ¿Lo olvidaste? Soy un usuario de Spiritars. Y cuando un usuario de Spiritars pelea, pelea con su espíritu. Las piezas encajaron en su lugar. Ella miró su sonrisa y comprendió. Desde el principio, este hombre desvergonzado había planeado arrojarla a cada uno de estos caballeros con los ojos muy abiertos mientras él se sentaba y observaba. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.